del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Agustín, doctor y padre de la Iglesia. El Evangelio que acabamos de escuchar nos habla de la venida del Señor al final de los tiempos. Y una vez más nos exhorta a la vigilancia. Se trata de una advertencia de Jesús acerca de nuestro fin último. Hay un encuentro que puede pasar ahora, en este instante, y que solo el que tiene los ojos y el corazón atentos va a poder disfrutarlo. El final de cada persona dependerá del camino que se escoja. La muerte es consecuencia de la vida prudente o necia que se ha llevado en este mundo. En esta parábola, 10 jóvenes debían acompañar al novio para la fiesta de la boda, las bodas. 5 son prudentes y 5 necias. Las 5 necias pensaron que sabían exactamente la hora en que llegaría el novio, por lo que en forma distinta a las prudentes colocaron el aceite justo para esta espera. Y luego descubrieron que no era suficiente. En el momento crucial de su vida, se dieron cuenta de que sus lámparas estaban vacías. Cuando llega el novio, las necias pidieron a las prudentes: ¿podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan? Pero éstas les respondieron: no va a alcanzar para todas, es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Las prudentes no pudieron atender este pedido. Hay cosas que no se improvisan. Pues en aquel momento lo que importaba no era que las prudentes compartieran su aceite con las otras, sino que estuvieran listas para acompañar al novio hasta el lugar de la fiesta. A través de la respuesta de las jóvenes prudentes, Jesús nos transmite una enseñanza muy importante. Jesús está hablando de alguna exigencia que no se puede resolver con aceite prestado. Y esta exigencia tiene que ver con la vida de cada uno y la responsabilidad que conlleva actuar de una forma fiel y coherente con las exigencias del reino que Jesús nos vino a enseñar. La vida es responsabilidad de cada uno. Cada uno tiene su luz. En cada uno Dios ha dejado una luz particular, una luz que lo hace ser el mismo. Por eso cada uno tiene que cuidar y dar cuentas de esa luz que recibió. Porque esa lámpara que Dios nos ha dado, la tenemos que poner en el candelero. Los frutos que Dios espera de nosotros es una vida fiel a sus palabras y en donde el amor
sea el máximo expresión. Vivir en el amor a Dios, en el amor al prójimo, es mantener nuestras lámparas encendidas para siempre, como las jóvenes prudentes de esta parábola. Y esta es una tarea personal que nadie podrá realizar por nosotros. En el momento de nuestro encuentro con Dios, cada uno mostrará lo que había llenado su vida. Lo cierto es que Jesús vendrá en gloria y majestad al final de los tiempos. Pero para nosotros los cristianos, lo que importa no es saber la hora y el día de la llegada del Señor, sino tener una mirada capaz de percibir su venida ya presente en medio de nosotros, en la persona del pobre y en tantos otros modos y acontecimientos de cada día. Si procuramos estar bien despiertos, con el corazón limpio y la mente dispuesta para seguir al Señor, no vamos a temer ni el sufrimiento ni la muerte, pues estamos destinados a la vida eterna, vivir felizmente con Dios. Hoy celebramos la fiesta de San Agustín de Hipona, posiblemente uno de los santos que más ha influido la historia del cristianismo, tanto por el testimonio de su vida como por la riqueza teológica y espiritual de sus escritos. No has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no repose en ti. Es la famosa frase de San Agustín. Con estas palabras que se han hecho célebres, San Agustín se dirige a Dios en sus confesiones. Y en esta palabra está la síntesis de toda su vida. Sin duda, mucha podría decirse de él, pero tres ideas principales resumen sus pensamientos: su gran libertad, su pasión por la libertad y la centralidad absoluta que da al amor. San Agustín es sin duda el más grande de los padres de la Iglesia y uno de los genios más eminentes de la humanidad. Su influencia durante los siglos ha sido permanente y profunda. Que el Señor, por intercesión de San Agustín, ayude a nuestra hermana difunta Eufemia Payo Pierola, que estamos celebrando esta misa, por su eterno descanso. Sabemos que ya, porque la vida, la muerte no es el fin del camino, sino un paso de este mundo al mundo de Dios. Es por eso que esta noche estamos celebrando esta misa, no para una persona muerta, sino una persona viva que ya está con Dios. Estamos celebrando su nuevo nacimiento al cielo. Que el Señor, a través de esta misa, nos ayude a crecer en la fe, en la resurrección de los muertos. Amén. Ahora nos ponemos de pie para presentar al Señor nuestras súplicas.